Gracias por seguir con nosotros, el doctor Rafael Suárez. La verdad que esto ha sido increíblemente interesante. Prometimos esto, prometimos un programa especial y no se podía quedar. Muchas personas dirán, ¿y cómo van a saltar ahora de lo local a lo global? Bueno, porque nuestro invitado es así, un hombre local y global. Yo puedo decir algo, Rafael, la verdad que te conozco personalmente y eres una persona que entiende tan profundamente el imaginario dominicano. Y lo logras traspolar, siempre tienes una cita, por ejemplo, no sé, de Sabina, o de, sí, eso es así, siempre tienes una cita de alguien que lo logras aplatanar. Y la verdad que por eso queremos conversar contigo sobre ese escenario que está también aconteciendo a nivel mundial, a nivel global. Estamos viviendo tiempos increíblemente difíciles con una pandemia que la verdad que ninguno estábamos esperando. Esto ha sido bastante fuerte para todos. Yo acabo incluso de llegar de los Estados Unidos y ves la recesión, ves a las personas que están rezagadas todavía por esto. Pero tú mismo me dijiste, quiero hablar de Oriente Medio y del conflicto. Yo sé que eres un estudioso y por eso yo quería saber antes de entrar en eso, ¿por qué te atrapa tanto el tema de Medio Oriente? Bien, hay una palabra muy importante que tomó mucho auge a principios del siglo XIX. Tú ves lo que yo estoy diciendo, ya lo aplatanó. Que fue la palabra balcanización. Okay. Los Balcanes, que estaban formados por los países, por los pueblos de Serbia, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Montenegro, Macedonia. Toda esa parte de los Balcanes a principios del siglo XIX estaba repartida entre el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, o sea, los turcos otomanos. En ese momento se estaban surgiendo los nacionalismos. O sea, Serbia quería ser una gran Serbia, Alemania ya se había unificado por la crisis de Alemania y Francia, por Alsacia y Lorena, por el carbón y el acero. Entonces, cuando se daba un problema, como los Balcanes siempre tenían problemas, la gente decía, esa es una crisis de los Balcanes, eso se ha balcanizado. Cuando matan al heredero al trono del Imperio Austrohúngaro en Sarajevo, que se produce la Primera Guerra Mundial, todos los problemas surgían en ese medio. Ahí nace la Primera Guerra Mundial, con la muerte del archiduque Francisco José en Sarajevo. Entonces ahí se complica el panorama político y a todo donde había un problema decía, eso está balcanizado, vámonos ahora a Oriente Medio. No me dijiste por qué te fascina tanto el tema. Pero... Voy para allá ahora. Okay. Porque el Oriente Medio se ha balcanizado, o sea, hay una crisis de balcanización que aunque tiene un origen muy antiguo, que es un origen bíblico. No es de siempre, es de siempre, esa gente está peleando bueno, de siempre. se agrietó a partir de cuando la persecución contra los judíos y que los judíos comenzaron a comprar tierra en lo que hoy es la Palestina, del río Jordán al Mediterráneo. Ellos tenían el elemento histórico bíblico de que esa era la tierra prometida que le había prometido el patriarca Abraham. Dios a Abraham. Sí, Dios a Abraham, correcto, a través de Gabriel, del arcángel Gabriel, y que donde está el templo, donde está el monte de Sión, fue que se hizo la prueba de fe Abraham con sus dos hijos, con Ismael y con Isaac. Entonces, como Abraham es el padre de ese monoteísmo, y a partir de cuando comienza a emigrar esa gran población judía a esa zona que hoy es la Palestina, ya los grandes problemas que se habían traspasado, que dije de la balcanización de Europa del Este, donde Serbia, ya ahora tenemos que prestar atención a lo que está pasando ahí. ¿Por qué? Ya no es un problema para nosotros lo que pasó en Europa del Este, cuando mataron al archiduque. El problema del mundo ahora es observar lo que va a pasar ahí, lo que está pasando ahí, porque aunque el problema tiene un elemento religioso, comienza con un elemento religioso,
Por ejemplo, en el mundo de los árabes, de los islámicos, usted tiene los sunitas y los chiitas que tienen contradicciones muy profundas. Los chiitas controlados por Irán, que la gran población iraní es chiita, y en Yemen y en Bahrein y en Irak, frente a un imperio, a un país que es Arabia Saudita, que controla a todo el mundo sunita. Entonces, ese es un problema. Segundo problema, la presencia de Israel. Entonces, la presencia de Israel a partir de 1948, 48, que como dije, fue desde el siglo antepasado, ya la población judía estaba logrando su asentamiento en esa zona. En eso es que la sociedad tiene los que le preocupa la geopolítica, que prestar atención. Y por eso me llama poderosamente la atención, porque ahí es que está el conflicto, ahí es que están las situaciones bélicas. De ahí nacen unas escuelas, que son las escuelas wahabistas, que son escuelas de entrenamiento islámico en toda parte del mundo. Es la religión que más crece, el Islam. Entonces, cuando se habla de terrorismo, ya no se habla de terrorismo de izquierda. Ya no hay que los comunistas de tal sitio... Parece ser una nueva guerra fría, entonces. Es correcto, es una guerra fría porque... Y tiene lógico... Es un problema... Dirán como que... Yo quiero hacer una aclaración aquí porque quizás algunos dicen, ¿cómo que fría? Si están cometiendo actos terroristas, como que si hay guerra. Pero no necesariamente, y eso podemos entrar en el próximo bloque, y luego me avisan, pero no necesariamente es un problema en estos tiempos religioso, ni un problema ni siquiera territorial ni de petróleo. Eso es importante porque por eso yo creo que tiene mucha incidencia en lo que estamos viviendo en el otro lado del hemisferio, ¿no? O sea, en el otro hemisferio, porque nosotros podemos creer, no, están peleando porque uno era hijo de la esclava y el otro era hijo de la esposa. Están peleando entonces por esa paternidad, están peleando por religión. Pero de verdad, están peleando por religión. Están peleando todo por comienza ahí. Territorio. Le dije que a partir de cuando se establece el Estado de Israel en 1948... Pero es que el pleito viene desde hace mucho tiempo. Sí, la crisis religiosa viene de hace mucho tiempo. No, pero las guerras también. Sí, y además hubo otro elemento que fue la revolución de los ayatolás. Porque no podemos olvidar que Irán era muy occidentalizado. De Irán vamos a hablar. Irán era muy occidentalizado mientras tuvo Reza Pahlavi. O sea, el Shah Reza Pahlavi, usted veía a la esposa de Reza Pahlavi y las mujeres en Irán no vestían como visten ahora. Después de la revolución islámica se ha radicalizado. Afganistán, que tiene una frontera con Irán y Pakistán, usted ve fotos antes de la revolución islámica y en el mismo Egipto, que es un país árabe y que hace frontera con Israel por el monte de Sinaí. 60, 70 años atrás las mujeres no vestían con tanto como se viste ahora con la yihad. Porque ese acontecimiento, la revolución islámica de 1979 de los ayatolás, radicalizó la zona. Y segundo, como dije, primero, la llegada de Israel, de la formación del Estado de Israel en el 1948. Sí, ahí se radicaliza. Pero siempre hubo persecución contra los judíos. Los españoles una vez expulsaron a los judíos en el 1492. Se forman los judíos sefardíes, los judíos akenazí. Y los judíos siempre han tenido en su imaginario construir el Estado de Israel. No deja de llamar la atención que es un terruño, un pedacito de tierra muy pequeño. Tiene 22.000 kilómetros cuadrados. Sí, rodeado de enemigos. Exactamente. ¿Por qué decimos que es un problema geopolítico y cómo nos puede afectar? En el próximo bloque. Ya volvemos.